Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión para ver el tema 1.4 correspondiente a la recta de la unidad de vectores. ¿Qué es la recta? Seguramente ustedes en algunos estudios anteriores ya han visto lo que es la recta, pero sobre todo la recta en el plano. ¿Cómo definían la recta? Si recuerdan bien, bastaban dos puntos en el plano para unirlos y proyectarlos y ya teníamos la recta. Pero otra forma de definir la recta, si nada más teníamos un punto, pues con la pendiente, con el punto y la pendiente también quedaba definido lo que era la recta. Pero en el espacio, ¿cómo sería ese conjunto de puntos continuos que sería una recta que podríamos llamar también espacial? Esa curva en el espacio, pero como un conjunto de rectas continuo. Bueno, quedaría definido también con dos puntos. Si nosotros tuviéramos las coordenadas X, Y, Z, entonces quisiéramos trazar una recta en el espacio, pues tal vez podría ser esta recta, ¿verdad? Pues efectivamente, si nosotros tuviéramos un punto cualquiera de la recta y nos dijeran de otro punto también, unimos, proyectamos y ya teníamos definida la recta con dos puntos en el espacio. Pero ¿qué pasaría si nada más tuviéramos un punto y al igual que el plano, podríamos encontrar también la recta? Bueno, si tuviéramos ese punto conocido que le podríamos llamar X0, Y0, Z0 y quisiéramos encontrar otro punto cuyas coordenadas son X, Y, Z, o sea, quisiéramos encontrar cualquier punto de la recta denotado por X, Y, Z, pues algo como dirección en el espacio, la pendiente no tendría sentido, más bien sí la dirección, pero la dirección, ¿cómo estaría definido? Bueno, pensando en el estudio de vectores, pues rápidamente podríamos pensar que nosotros la dirección de la recta la conoceremos como la dirección que le da un vector, o sea, que sea paralelo esa recta a este vector cuyas componentes fueran A, B, C, y entonces sí tendríamos definido a la recta en el espacio, o sea, con un punto y que sea paralela a otro vector. Este vector V le llamamos vector director. ¿Por qué vector director? Porque es precisamente el que le da la dirección a la recta. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera podríamos nosotros expresar en términos de ecuación o de ecuaciones esa recta? Bueno, si tenemos nosotros el vector V cuyas componentes son A, B, C, pues nosotros podríamos pensar en un vector cualquiera sobre la recta. Si ya tenemos aquí el punto conocido X0, Y0, Z0 y Q fuera un punto cualquiera, pues nosotros podríamos trazar un vector desde P a Q. ¿Cuál sería este vector desde P a Q? Ese vector desde P a Q como punto final son las coordenadas X, Y, Z, entonces sería X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Entonces este vector PQ, pues fíjense bien que sería paralelo al vector V. ¿Qué quiere decir? Que el vector X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0 es tantas veces, vamos a ponerle esa multiplicidad con la T minúscula que representará en realidad el parámetro tiempo, porque si esto fuera un movimiento rectilíneo de un objeto que se mueve en el espacio, o sea, su trayectoria fuera una línea recta, entonces sería en función del tiempo. Obtendríamos nosotros ecuaciones paramétricas de aquí, como veremos. ¿Por qué? Porque T sería T veces el vector A, B, C. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Entonces tendríamos ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles ecuaciones paramétricas tendríamos nosotros? Pues si hacemos esta multiplicación T por A, eso debería de ser igual a X menos X0. Esto es T por A. ¿Qué quiere decir? Que entonces la coordenada en X para cualquier valor de T sería T por A más X0. O sea, ¿qué es X0? La coordenada en X del punto conocido por donde pasa la recta. ¿Qué es A? A sería precisamente la componente en X del vector director de la recta y T es el tiempo. Como le podemos dar para cualquier valor de tiempo, lo más conveniente sería verla mejor como un coeficiente a A por T. Esa sería la coordenada en X.
Igualmente para y, si hacemos esta igualdad, fíjense que y menos y0 debería ser igual a t por b, multiplicando aquí un escalar por un vector. Entonces quiere decir que la coordenada en y para cualquier valor de tiempo sería b por t más y0. Esa es la coordenada en y. ¿Y cuál sería la coordenada en z? Bueno, pues igual z menos z0, que es igual a t por c. Por lo tanto, z es igual a c por t, que es igual, ¿verdad? Como dijimos, más z0. Esas son las tres ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, ¿cómo definiremos una recta? Pues con un vector director y con un punto. Con esto quedaría definido cualquier recta en el espacio mediante ecuaciones paramétricas. Bueno, existe también una segunda manera de representar a la recta. Esto es nada más con la siguiente condición, siempre y cuando ninguna de las componentes del vector director fuera cero, que A, B y C no fueran cero, o sea, si A, B, C fueran diferentes de cero, entonces si se fijan, si aquí tenemos las ecuaciones paramétricas, yo podría eliminar el parámetro, ¿cómo? Despejando de la primera el parámetro t. Entonces, ¿qué me quedaría si despejo de la primera? X menos x0 entre a. X menos x0 entre a. Fíjense que eso sería igual el valor de t si yo despejara de la coordenada y. ¿Qué me quedaría? Si yo despejo el valor de t sería y menos y0 entre b. Y también podría despejar de la coordenada z, entonces serían z menos z0 entre c, pero recordando siempre y cuando ninguna de las componentes sea cero, porque si no, no estaría definida esa definición. Pues esta es otra forma de representar a la recta. Esto se conoce como ecuación simétrica. ¿Sí? Es una ecuación simétrica de tres miembros, dos signos de igualdad. Existen pues dos maneras de representar a la recta, en forma paramétrica y en forma simétrica. La segunda solamente con la condición de que ninguna de las componentes del vector director sea cero. Bueno, hagamos un ejemplo sobre la recta en el espacio. ¿En qué consiste? En encontrar las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas que existe. ¿Cuál sería el ejercicio? Si nosotros tuviéramos un punto cualquiera por donde pasa la recta, que ese punto tuviera por coordenada 2, menos 1, 5, y tuviéramos el vector director de la recta fuera 3, 2, menos 1, ¿cuál serían las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas? Como observamos, sí tiene ecuación simétrica porque ninguna de las componentes del vector director es cero. Entonces, ¿cuál sería ese conjunto de ecuaciones paramétricas? Bueno, pues resolviendo este problema, nosotros recordamos que la coordenada en x es igual a at por más x0. Entonces, esto sería que x es igual a, si recordamos, es la componente en x del vector director y b la componente en y la componente en z. Este es el punto conocido, x0, y0, z0. Entonces sería igual a 3t más 2, sería la componente en x. ¿Cuál sería la componente en y? Pues si recordamos bien, dijimos que en y era igual a bt más y0. Entonces la componente en y sería igual a, en este caso, 2t más menos 1. Sería la componente en y. ¿Y cuál sería la componente en z? La componente en z, que es igual a ct más z0, pues sería igual a en este caso tenemos el vector director es menos 1 en z, entonces sería menos t más 5. Esta sería la componente en z, ¿verdad? Estas serían las ecuaciones paramétricas. Pero, ¿cuáles serían las ecuaciones simétricas? Bueno, las ecuaciones simétricas es precisamente x, si recuerdan, menos x0. ¿Cuánto vale x0? Menos 2 entre a, que sería 3, igual a y menos y0, o sea, y más 1 entre 2 igual a z menos 5 entre menos 1, ¿sí?
que también podría quedar cuando tengamos un denominador negativo, porque una de las componentes es negativo, también podría quedar x menos 2 entre 3 igual a y más 1 entre 2 igual a 5 menos z. Esa sería la ecuación simétrica. Aquí nada más debo recordarles algo o hacer alguna observación, que el conjunto de ecuaciones paramétricas o simétricas no es único. Todo depende del punto que estemos utilizando de la recta y del vector director. Cualquier vector paralelo al vector v nos sirve de vector director y cualquier punto también de la recta. Por lo tanto, es solamente un conjunto lo que vemos aquí, ¿verdad? Pero podrían ser de otra manera. Sin embargo, al momento de graficarlos, graficaríamos la misma recta. Bueno, utilizando ese vector director y esa recta, si queremos precisamente hacer la gráfica de la recta, ¿cuál sería? Tenemos nosotros el sistema x, y, z. Vamos a ver el punto. El punto serían 2 para x, menos 1 para y 1, 2, 3, 4, 5 para z. Por aquí así pasa. Este es el punto P. ¿Y cuál es el vector director? El vector director tiene 1, 2, 3, 1, 2 en y menos 1 en z. O sea, este es el vector v. Pues una recta, imaginemos que pasa por este punto y es paralela a ese vector, pues sería esto. Esto precisamente sería la forma de graficar la recta en el espacio. Hay que hacerlo paralelo al vector y que pase por ese punto. Pero hagamos otro ejemplo de una recta que pasa por el espacio, pero en este caso que está definida por dos puntos. Es decir, si unimos dos puntos y proyectamos, dijimos que queda definida también una recta en el espacio. Pero ¿cómo haremos esto si no tenemos el vector director? Bueno, si nosotros tuviéramos el punto P que fuera igual a 2 menos 1, 5 y Q fuera el punto 3, 7, 1, ¿cuáles serían las ecuaciones de esa recta en el espacio, las ecuaciones paramétricas o la ecuación simétrica? Bueno, una forma de hacerlo es pensar en generar un vector con esos dos puntos y ese vector ya sería precisamente el vector director de la recta. ¿Cuál es ese vector? No importa el sentido, puede ser de P a Q o de Q a P. Si lo hacemos de P a Q, entonces como punto final sería el vector, el punto 3, 7, 1 y el punto inicial sería el punto 2 menos 1, 5. Entonces nos quedaría así 3 menos 2, 7 menos 1, o sea 7 más 1 y 1 menos 5 como las tres coordenadas. ¿Qué valores nos dan allí? Precisamente el vector PQ sería igual a 1,8, menos 4. Ese sería el vector PQ, pero que también sería, dijimos, el vector director, o sea, el vector V. Entonces serían las componentes A, B, C. También debo comentar, como dijimos, que cualquier vector paralelo sirve. Cualquier múltiplo quiere decir que de este vector también nos podría servir como vector director. Entonces, ya teniendo el vector director y cualquiera de estos dos puntos, pues es posible encontrar las ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles serían las ecuaciones paramétricas? Bueno, aclarando nuevamente un conjunto de ellas, porque acuérdense que hay infinidad de formas de ecuaciones paramétricas, pero que definirán siempre la misma recta, porque depende fíjense, de qué punto utilizo y de cuál vector director. Cualquier vector director múltiplo nos sirve. Entonces, si yo utilizara el primer punto, este sería el x0, y0, z0. Entonces, ¿cuál es la coordenada en x? X es igual a, en este caso, el vector director es 1 por t más 2, y y sería igual a, en este caso, a 8 por t más menos 1, y z sería igual a menos 4t, en este caso más 5. Este sería un conjunto de ecuaciones paramétricas y tiene ecuaciones simétricas. Pues sí, porque igualmente que en el ejemplo anterior vemos que ninguno de los componentes del vector director es 0. Si alguno fuera 0, sencillamente diríamos que no tiene ecuación simétrica, pero como todos son diferentes de 0, entonces sería igual a x menos 2 entre 1 igual a y menos 1, o sea, y más 1 entre 8 igual a z menos 5
entre menos 4, igual que el anterior. En las ecuaciones paramétricas pude haber utilizado el punto Q, es indistinto, de todas maneras defino la misma recta. Esto también lo podría representar de esta forma, como x menos 2, si divido entre 1, igual a y más 1 entre 8, y también sería igual a tener 5 menos z entre más 4. O sea, si yo multiplico si yo factorizo el menos y lo multiplico en la parte superior, o también equivale a multiplicar por menos arriba y abajo, entonces sería esta la expresión de ecuaciones simétricas. Existen muchos problemas que podemos resolver con rectas en el espacio, al igual que como lo hicimos con rectas planas, pero un problema muy frecuente que resolvemos es la distancia de puntos a rectas. ¿En qué consiste esto? Bueno, supongamos que tenemos una recta cualquiera, pero ya en el espacio, y queremos encontrar la distancia que existe a este punto P, que sería coordenadas x0, y0, z0. ¿Cuál sería la distancia a la recta? Bueno, si nosotros recordamos, la distancia más corta siempre es una perpendicular, ¿verdad? Esa sería la distancia, eso es lo que queremos encontrar, la distancia. Pero ¿cómo encontrar esa distancia? Una forma de hacerlo, pues, sería pensar en otro punto de la recta. Cualquier punto nos sirve de la recta. Las coordenadas serían x1, y1, z1. Podemos llamarle de esa manera. Y luego, ¿qué haremos con esos dos puntos? Pues si nosotros hacemos un vector que va desde Q a P o desde P a Q, de esta manera, ¿verdad? Nosotros tendríamos un vector que tiene un ángulo θ entre la recta y el vector. Entonces, esta distancia, ¿cuál sería? La distancia D sería igual a tener al módulo del vector que va de Q al punto P con el seno del ángulo que forma el vector y la recta. Ahora bien, recordemos también qué pasaría si nosotros multiplicáramos por el módulo de V. ¿Qué sería en este caso V? Recordemos que toda recta tiene un vector director. Entonces, si multiplicamos por el módulo de V, precisamente el módulo de la recta que va desde Q hasta P por el seno de θ, será válido siempre y cuando también dividamos entre el módulo de V. Pero si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros multiplicamos el producto del módulo de dos vectores por el seno de θ, es precisamente encontrar el área del paralelogramo formado por estos dos vectores en el espacio, que no era otra cosa más que calcular el módulo del producto cruz de esos dos vectores, que sería el módulo de V cruz el vector OP, pero en este caso sería su módulo y dividimos entre el vector V. Con esto precisamente yo podría encontrar la distancia de un punto de la recta a cualquier recta. Bueno, pero hagamos un ejemplo de la distancia de un punto a una recta. Imaginémonos que queremos encontrar la distancia que hay del punto 2 menos 1, 5 a la recta, cuyas ecuaciones paramétricas son x es igual a 3t más 1, y es igual a 2t menos 3 y z es igual a menos t más 2. ¿Cuál sería la distancia de este punto a esta recta? ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros recordamos la distancia, la obtenemos de esta manera, con el módulo del producto cruz del vector director con un vector que vamos a construir de cualquier punto de la recta a la recta, como dijimos, del vector PQ, o bien el vector desde Q hasta P, ¿verdad? Sacamos ese vector y lo multiplicamos por el V, que es el vector director, y luego dividimos también entre el módulo de V. ¿Cuál sería el vector director? Como ustedes saben, el vector director pues ya nos lo está dando aquí las ecuaciones paramétricas, son respectivamente 3, 2, menos 1, 3, 2, menos 1, la coordenada en X, Y y Z. Y el vector QP o PQ, insisto, pues yo con un punto de la recta cualquiera, que en este caso sería, si se fijan bien, un punto de la recta sería 1, 1 menos 3, 2, que obtengo si yo le doy el valor de t igual a 0, serían los términos independientes. Este es un punto, sería el punto P o el punto Q en este caso, el punto Q. ¿Y cuál sería el otro punto? Pues el punto P
es el que conocemos, 2 menos 1, 5. Con estos 2 puntos yo puedo formar un vector en cualquier sentido, pero como vimos aquí, nosotros describimos de esta manera la expresión para encontrar la distancia. Entonces el vector QP sería igual a este vector. Desde Q hasta P serían 2 menos 1, 2 menos 1, la coordenada en X, menos 1 menos menos 3, menos 1 más 3, y 5 menos 2, 5 menos 2, por acá lo colocamos, nos daría la coordenada en X igual a 1, 2, 3. Ese sería el vector PQ. Noten que cualquier vector también nos podría servir, utilizando por supuesto cualquier otro punto, porque le podemos dar cualquier otro valor al parámetro y tendríamos otro punto de la recta. Pero ahora calculemos el producto cruz de V con el vector QP. Ese producto cruz sería el siguiente. QP sería, recordemos, igual al determinante, donde el primer renglón es IJK, el segundo renglón puede ser el vector V, 3, 2 menos 1. Aquí, bueno, debo recordar que no es necesariamente estricto el orden, porque al final debe ser el módulo y siempre es positivo. Entonces, continuando, el vector QP sería 1, 2, 3. ¿Cuál sería ese determinante? Por acá lo podemos realizar. Entonces, la coordenada en I serían 2 por 3, 6, menos, pero por el menos sería más 2 por 1, 2, la coordenada en I, menos la coordenada en J, recuerden que esto es menos siempre, entonces 3 por 3, 9, menos por menos da más, 1 por 1, 1, la coordenada en J, más 3 por 2 serían 6, menos 1 por 2, 2, la coordenada en K. Entonces este vector sería 6 más 2, serían 8i, más por menos, menos 10j, más 4k. Este sería el vector cruz, el producto cruz, pero ¿cuál sería su módulo? El módulo de este vector de V cruz QP sería igual a la raíz cuadrada, en este caso de 8 al cuadrado, más menos 10 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Haciendo los cálculos de esta raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 4 al cuadrado, sería precisamente la raíz cuadrada de 180. Lo dejamos de esa manera si gustan, pero ahora nos falta obtener el módulo de V. ¿Cuál sería el módulo de V? Pues sería también la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que sería 9, más 2 al cuadrado, 4 más 1. Esto sería la raíz cuadrada de 14. Por lo tanto, ya tenemos nosotros la distancia, que es igual a la raíz cuadrada de 180, que es el módulo del producto cruz de V por el vector que va desde Q a P, entre el módulo del vector V. ¿Cuál es ese módulo? Sería la raíz cuadrada de 14. Utilizando la calculadora para sacar esta división, pues resulta que la raíz cuadrada de 180 entre la raíz cuadrada de 14, que podría ser todo la raíz cuadrada de 180 catorceavos, es aproximadamente 3.59 unidades de distancia. Eso serían la distancia que existe de este punto a esta recta. Si las coordenadas hubieran sido metros, pues la unidad sería metros. Si fueran kilómetros, recuerden que también serían kilómetros. O a lo mejor en el sistema inglés serían pies, ¿verdad? Si fueran las coordenadas, entonces serían pies, unidades de distancia. Eso indistintamente de qué unidad estemos utilizando.